El cambio climático es una realidad que se expresa en estudios y documentos oficiales, pero también cada uno de nosotros, da igual en qué país se encuentra, puede percibirlo en toda su magnitud. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la televisión educativa de México. Nos encontramos en la capital de este país, en el imponente Museo Dolores Olmedo de México. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y permítame presentarle a mi compañera en la conducción, Ana Lucía Ordoñana. Así es, Gonzalo, muchísimas gracias, bienvenido y un placer estar en esta conducción contigo. ¿Qué te parece si presentamos a nuestros invitados? Se encuentra con nosotros el doctor Fernando Tudela. Él es el subsecretario de Planeación y Política Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Es investigador y también ha realizado numerosos libros publicados sobre este tema del cambio climático. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. También está con nosotros el señor Luis Manuel Guerra, químico de la Universidad Autónoma de México, especializado en Berlín, en residuos peligrosos y con una larguísima lista de análisis, estudios y libros publicados sobre cambio climático. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Gonzalo, para mí es un honor. Y también tenemos al ingeniero Edgar Villaseñor, el director ejecutivo del ICLEI, conferencista internacional, y bueno, también toda una inminencia en estos temas del medio ambiente y del desarrollo sustentable. Edgar, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. El cambio climático está en el primer plano y ocupa la primera página de los medios de comunicación. Sin embargo, algunos expertos y también algunos gobiernos consideran que su existencia no es plena y total, que hay mucho que conversar al respecto, dicen. Señores subsecretario, ¿cuál es la verdadera dimensión de este problema? ¿En qué situación nos encontramos? ¿En qué situación está el mundo con respecto al cambio climático? Pues el cambio climático fue una curiosidad científica durante buena parte del siglo XX. De hecho, se conocía con bastante precisión desde el arranque de este siglo pasado. Pero en 30 años subió su prioridad hasta instalarse en las agendas de los jefes de Estado. Yo diría que en el plano científico la controversia terminó. No se podría caracterizar la situación como una, digamos, discrepancia de opiniones científicas. Eso quedó atrás. Prácticamente el 98% de los científicos referidos al clima, sobre todo, climatólogos o especialistas en clima, no tienen ninguna duda de su existencia. Y de hecho, ya en las negociaciones de Naciones Unidas nunca se cuestiona la realidad científica. Es uno de los grandes desafíos definitorios de nuestro siglo y un proceso que tiene el potencial de afectar pues a todos los sistemas naturales y por supuesto a la economía y al mismo porvenir de la especie humana. Es un desafío de enormes magnitudes que requiere de una transformación radical de nuestras formas de producir y de consumir, y hay que tomarlo con toda seriedad. Se tiene que trabajar para poderlo mitigar en forma global, en conjunto, si no, no se puede hacer nada frente a este fenómeno. Pero ¿qué se debe hacer para que todavía antes de que sea peor este fenómeno que estamos enfrentando? Pues básicamente el darnos cuenta de que tenemos que estabilizar la atmósfera. No podemos seguirle metiendo, digamos, una cantidad de gases que la calientan, los gases de efecto invernadero, a la velocidad que lo estamos haciendo. Hoy en día sabemos, como decía Fernando correctamente, con certidumbre científica, cómo se compuso nuestra atmósfera hasta hace 400.000 años. Tenemos esa capacidad de medir cómo estuvo la atmósfera. Sabemos que la Tierra ha tenido etapas, digamos, mucho más cálidas. Por ejemplo, hace 60 millones de años había palmeras con cocos en Washington y en la Patagonia. Se han encontrado Tyrannosaurus rex en la Patagonia, ¿no? Temperaturas más húmedas, la Tierra tenía unos casquetes polares muy pequeños y épocas de glaciación, la última grande hace 10.000 años, relativamente cerca, digamos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es de que el rango en el cual oscilaban los gases que calientan la atmósfera estaban entre 290 hasta 350 partes por millón. Épocas muy calientes, 350. Épocas muy frías,
290. Ahorita ya estamos por encima de los 350 partes por millón y le estamos aumentando una cantidad diaria muy importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es estabilizar nuestras emisiones, el uso de la energía, el estar conscientes de que tenemos que hacer inversiones importantes en ese sentido, por el que no hacerlas, como lo está demostrando ahorita el huracán Sandy, como lo demostró Katrina, como lo demostró Vilma con nosotros, es muy caro y pone en riesgo, digamos, como decía Fernando, a la misma civilización. Don Edgar, se apuesta, como recién escuchamos, con medidas para la reducción drástica de las emisiones de efecto invernadero y caminar hacia un futuro 100% renovable. ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de esa meta? Pues es contradictorio porque pareciera estar muy cerca, pero si no estamos todos trabajando para resolver este problema, vamos a enfrentarnos que la realidad no está tan cercana. Coincidiendo con el doctor Tudela, a nivel internacional la discusión ya se acepta como un hecho el cambio climático, no hay discusión sobre el tema, pero a nivel local todavía estamos enfrentando mucha renuencia, hay muchas autoridades en todo el mundo, en América Latina no es la excepción, que todavía no reconocen el problema, y desafortunadamente el cambio climático es un problema global, en donde todos debemos de contribuir a resolverlo. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Que para poder resolver este problema se requiere la suma de todos los actores locales. Y eso, como gobiernos locales, es lo que intentamos, que se sumen a hacer acciones. Estas acciones drásticas se requieren, claro está, pero se requiere que de forma acumulada, desde lo local, también se trabaje en este tema. Como mencionas, a nivel internacional ya se acepta el tema, si lo estamos mencionando así, pero ¿qué es lo que se hace precisamente a nivel internacional? ¿Cuáles son las acciones que se toman? Y también me gustaría saber qué es lo que pesa más, porque de repente escuchamos que no se actúa o escuchamos que las decisiones no se toman, que hay ciertos factores que van frenando. ¿Por qué? ¿Qué pesa más? Estamos haciendo mucho y necesitamos hacer mucho más. Claro. Esa es la realidad, ¿cierto? No es tanto que lo que hagamos no esté bien. Finalmente lo que hay que hacer es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, empezando por el dióxido de carbono, y adaptarnos a un cambio de clima que a estas alturas ya es inevitable. Y tratar de que nuestros ecosistemas, nuestros sistemas productivos no sufran demasiado con un cambio que ya se ha iniciado y que ya se empieza a medir además, ¿no? El gran problema es que, bueno, pues nosotros nos hemos puesto de acuerdo a nivel internacional en plantear que la temperatura promedio del planeta no debería de pasar de 2 grados y de preferencia menos de 2 grados. Claro. Y para eso tendríamos que lograr que las emisiones de todo el planeta de gases de efecto invernadero empezaran a bajar, pero no en el futuro, en esta misma década. Y ahí es donde está el desafío, porque si bien entendemos lo que hay que hacer y empezamos a hacerlo, lo que estamos haciendo es todavía insuficiente. Tenemos que hacer más rápido, tenemos que acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. ¿Qué pasa a la hora de adoptar medidas a favor de un clima más compatible con la existencia de los seres humanos? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se hace? ¿Cuál es el panorama actual? Les invitamos a ver un video con una información al respecto. Sandy, el mayor huracán en la historia del Atlántico que dejó más de 80 muertos en Estados Unidos, alrededor de 65 a su paso por el Caribe y pérdidas por más de $50,000 millones, es la más reciente evidencia de que el cambio climático es una amenaza real y peligrosa. En México los estragos de este fenómeno ya se han hecho presentes. Gran parte de la República Mexicana padece la peor sequía de los últimos 70 años. En 2010, el huracán Alex dejó al menos 23 muertos a su paso por territorio nacional, y en Monterrey, una de las ciudades más importantes del país ubicadas al norte de la República, dejó pérdidas por $800 millones. Por otra parte, el estado sureño de Tabasco sufrió en 2007 el más grave desastre natural de su historia. Los ríos más caudalosos de México sobrepasaron sus máximos históricos a causa de fuertes lluvias e inundaron durante varias semanas el 80% del territorio del estado. Las imágenes recordaban lo provocado por el huracán Katrina en Nueva Orleans. Los daños fueron calculados en $700 millones. En 2005 el huracán Stan, que dejó 1.600 muertos en El Salvador,
ocasionó daños en el sur de México y la península de Yucatán valuados en 240 millones de dólares. Ese mismo año, el huracán Vilma afectó severamente a Cancún. La reconstrucción del destino turístico internacional fue de 1.752 millones de dólares. Con casos como estos, los especialistas afirman que en los últimos años las sequías, inundaciones, tormentas severas y olas de calor o de frío son prueba de que los fenómenos del clima mundial actual cada vez más se caracterizan por el incremento de condiciones extremas. ¿Qué hace México para enfrentar esta situación? ¿Qué hacen los demás países latinoamericanos? ¿Hay una política común? México ha iniciado, digamos, ya toda una política pública específica para enfrentar el cambio climático. En 2007 se establece la Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático, que crea una comisión intersecretarial a nivel federal para coordinar las acciones y poder reducir, digamos, nuestra contribución como mexicanos al calentamiento global. Después se establece el primer programa ya específico sobre el cambio climático con metas específicas. México se comprometió a reducir en 50 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente su contribución al calentamiento global, cosa que se ha cumplido hasta el momento. No hay una política común latinoamericana, pero sí existe una creciente colaboración entre ciudades latinoamericanas, precisamente para coordinar esfuerzos en favor, digamos, de tener mejores políticas energéticas, inducir el uso más intenso de energías renovables, por ejemplo. México ha crecido en ese sentido muchísimo. Se acaban de inaugurar varios parques eólicos de importancia, sobre todo desde el punto de vista latinoamericano. Estas mismas semanas se inauguró el parque eólico más grande del mundo dedicado a una industria alimentaria en una zona de alto viento que es en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, se están encaminando las acciones, sin embargo, no hay una política todavía coordinada de la región. Como mencionas, bueno, México fue uno de los primeros países en contar con una estrategia para frenar este cambio climático. Sabemos que se ha tenido una principal preocupación, se tienen grandes logros, pero qué tan importante es que esos logros, ese trabajo sea en conjunto, precisamente que se tenga esa colaboración con Latinoamérica, con los otros países. Bueno, yo diría que no solo con Latinoamérica, sino con todo el mundo. América Latina y el Caribe es un emisor relativamente pequeño, ¿no? Es decir, en el caso de México, las emisiones mexicanas representan apenas menos del 1,5% del total mundial. No es un problema que algún país aislado pueda resolver. Tenemos que ponernos todos de acuerdo para bajar los niveles de emisión de gases de efecto invernadero en forma equitativa, razonable y sobre todo rápida. En América Latina tenemos una ventaja, y es que según una serie de encuestas somos la región donde la opinión pública es más favorable a la acción climática. Es decir, tenemos una opinión pública con mayor conciencia que la de otras regiones. Y eso nos ayuda porque los gobiernos tienen un respaldo social para la acción, como lo tuvo el caso de México. Y además, en el caso de México, ahora el Congreso, este mismo año, aprobó lo que pudiera ser la ley de cambio climático más ambiciosa de cualquier país en desarrollo. Eso no hubiera sido posible, y eso lo hizo en plena campaña electoral, además. No hubiera sido posible sin una opinión pública con una fuerte conciencia de que efectivamente este es un desafío para todos que necesitamos enfrentar. Como lo planteaba Luis Manuel, efectivamente México tomó hace algunos años, cuatro años, la decisión de reducir unilateralmente. Es decir, no estamos pendientes de que otros hagan o otros dejen de hacer. Creo que la posición negociadora de México fue que la inacción de otros no era un pretexto para la inacción propia. Y la única manera, aunque seamos emisores relativamente pequeños, pero no podemos pedir que otros hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Por eso la única manera de enfrentarlo es empezar a reducir emisiones en forma medible, reportable, verificable,
Y en el caso de México, además, con una verificación independiente, no le tuvimos miedo a pedir que 2 organizaciones no gubernamentales hicieran la verificación de esas reducciones de 50 millones de toneladas a las que hacía referencia Luis Manuel, ¿no? Sin duda alguna es muy importante, pero en verdad todavía falta mucho por hacer, no solo en México, sino que en todo el mundo y en la región. Así es. En una región que está sufriendo situaciones climáticas extremas y además de eso, por ejemplo, si tomamos el caso de la sequía y la falta de agua, estamos alcanzando en algunas regiones, aquí mismo en México, niveles realmente dramáticos y por tanto sufrirá un daño enorme en la capacidad de producir alimentos y algunos dicen que las hambrunas que se viven en África algún día las podemos vivir acá. ¿Es algo que nos podemos imaginar como futuro? Nos lo podemos imaginar efectivamente. En México más de 1.300 municipios han sufrido sequías extremas. Hemos tenido pérdidas impresionantes en los cultivos en el estado de Sinaloa y en muchas regiones del mundo estamos teniendo ya serios problemas alimentarios. Entonces no hay nada que pueda parecer tan lejano. Aquí definitivamente lo que hemos visto es la capacidad que se tiene a nivel local de hacer cosas que contribuyan a resolver un problema global. Hemos logrado tener un gran liderazgo de ciudades en América Latina, como Belo Horizonte en Brasil, como la Ciudad de México, que se han sumado por iniciativa propia a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, se han sumado a hacer compromisos regionales, internacionales, para que se sumen más y más ciudades de todo el mundo para tratar de reducir sus emisiones, pero también hacer algo muy importante, que es adaptarse al cambio climático. Hoy en día estamos sufriendo este problema. Va a ser muy lejano el futuro en el que podamos regresar a las condiciones que teníamos antes. ¿Qué tenemos que hacer? Enfrentar el problema adaptándonos. Si hoy tenemos menos agua, si la gente tiene menos acceso a los alimentos, al agua potable, a los servicios, ¿qué hacer? Y es por eso que hay que establecer estrategias de adaptación. Y hay una gran red mundial de ciudades que precisamente buscan cómo adaptarse en las comunidades, sin importar si es una gran urbe como Sao Paulo en Brasil, como la Ciudad de México, Buenos Aires, o si son pequeñas ciudades como San Rafael de Heredia en Costa Rica. Todos ellos sufren de igual o peor medida los efectos del cambio climático. Políticas públicas locales que ayuden a sumar a la comunidad y adaptarse a este problema es una gran estrategia que se ha ido logrando gracias precisamente a ese gran intercambio de conocimientos. Me gustaría tocar esta parte en cuanto a nivel global. Habla de las políticas públicas, precisamente, del podernos adaptar como sociedad todos a lo que está pasando en el mundo, que ya es una realidad, cómo poder afrontarlo desde un nivel local, porque ahorita hablamos mucho de gobierno, de los temas internacionales, pero también claro que hay una responsabilidad individual, una responsabilidad como sociedad. ¿Cómo vamos en este tema de las políticas públicas? ¿Cómo vamos en el tema de que las personas sepan qué es lo que está pasando y sepan cómo es que pueden contribuir a frenar un poco, a detener un poco los efectos de este fenómeno que estamos viviendo? Creo que vamos incipientes, o sea, sí hay una sensibilización general de que algo está pasando, lo que ha pasado en Tabasco, lo que pasa con la sequía en el noroeste, el cambio climático en general, ¿no?, en muchas regiones del país, pero todavía no estamos bien claros de cuáles son las medidas específicas que tenemos que tomar para que realmente hagamos el cambio, ¿no? Por ejemplo, el incentivo que se da actualmente al consumo de las gasolinas en México, ¿no? Uh-huh. Tenemos una situación políticamente difícil en donde se estableció un subsidio con fines populistas desde mi punto de vista hace ya un buen tiempo, pero que le está implicando a México el que dedica más subsidio a la gasolina que el subsidio que se da a las principales universidades públicas de México. Se le dedica más dinero a subsidiar la gasolina que al total del servicio educativo que tiene el gobierno federal. Esa es una perversión. Cambiar eso implica que la sociedad esté consciente, o sea, implica que aceptemos que nos están subsidiando la gasolina y que tenemos que dejar ese subsidio. Hasta ahorita es políticamente imposible. El presidente que lo hiciera de golpe, al día siguiente deja de ser presidente. Es a lo que me refiero, que no hay todavía el conocimiento de la sociedad como para decir, este problema es suficientemente grave como para que yo asuma un costo mayor en la gasolina, ¿no? Tenemos que encontrar también mecanismos de
incentivación, digamos, de facilitación para las energías renovables. En el caso específico de México somos beneficiarios de una cantidad de luminosidad extraordinaria. Estamos en la franja de mayor luminosidad en el planeta, tenemos de los sitios más luminosos del planeta y tenemos un empleo de energía fotovoltaica muy raquítico todavía. Tenemos uno de los campos eólicos más grandes del mundo y también incipientemente estamos empezando a usarla, pero de una forma trabajosa, digamos. Tenemos que facilitar esto. Entonces yo creo que en cuanto a la concientización se requiere que los medios de comunicación, el sistema educativo realmente nos presente la disyuntiva que tiene este país, desde el punto de vista agrícola, la seguridad alimentaria, desde el punto de vista de la seguridad de las ciudades, ¿no?, en cuanto al cambio climático, y lo que hemos pagado, $1.200 millones en Cancún en un solo evento, ¿no? Si eso lo hacemos para energías renovables, tendremos un beneficio todos. Mucha gente entiende que el cambio climático, bueno, es un huracán que pasó y que se fue, aunque el desastre fue grande, pero bueno, pasó. Sin embargo, el cambio climático nos afecta a todos en la vida diaria, y en México tenemos un problema bastante grave en materia de infraestructura urbana, en materia de servicios, en materia de daños al crecimiento del país, y se habla de cifras que son extraordinariamente estratosféricas cuando se señalan las consecuencias que podría tener el cambio climático para la economía mexicana. Aumentan los problemas de salud, los problemas de educación, etcétera. ¿Cómo convencer a la gente de que no se trata de algo que uno pueda obviar fácilmente, sino que es algo que tenemos que vivirlo, asumirlo y combatirlo? Así es. Yo creo que hay que empezar por entender que el cambio climático no se refleja solo en un evento, por muy espectacular que sea, sino que es algo ya cotidiano. Empieza a cambiar el clima de a poquitos, pero en forma pues muy clara ya y muy medible. Pero lo importante es que entender que sí podemos hacerle frente. Y finalmente, ¿de qué se trata? Bueno, pues se trata de quemar menos, sobre todo combustibles fósiles, ¿no? Luis Manuel mencionaba la gasolina, pero pues está el carbón, el gas, todo lo que es energía no renovable hay que quemar menos. Hay que utilizar más energías renovables, fotovoltaica, solar en general, eólica, incluso hay geotérmica en el caso de México, porque finalmente también tenemos que entender que la energía menos contaminante es la que no tenemos que usar, porque somos más eficientes. Entonces, hacer un uso más eficiente de la energía, la que sea, la renovable y la no renovable, todo hay que hacer un uso más eficiente. Y por otro lado, pues cuidar la vegetación. Miren, de estos árboles tan bonitos que nos rodean por acá, nosotros hacemos un análisis de qué están hechos. La mitad de la masa del árbol que vemos es carbono. Si nosotros lo destruimos, lo talamos, lo dejamos que se pudra ahí, ese carbono que está haciendo un beneficio para la humanidad aquí como soporte de la biodiversidad y pues todos los servicios ambientales que prestan, desaparecen, pero ese carbono que está ahí fijado en las plantas se nos va a la atmósfera a agravar el problema. Por tanto, es algo que toda la sociedad tiene que hacer, cuidar la vegetación, cuidar los ecosistemas. Y el último aspecto, el de la adaptación, lo mencionaban ustedes también, pues tratar de tener un enfoque preventivo. El cambio climático en México y en muchos países de América Latina se va a manifestar sobre todo por problemas que tienen implicaciones directas en los recursos hídricos, en el agua. Es decir, por un lado las sequías, lo mencionaba Edgar, pues nos está golpeando durísimo en el caso de México, pero también las inundaciones. Claro. Entonces, ¿cómo estar mejor preparados? Y es un problema que lo hemos visto ahora también en el caso del noreste de Estados Unidos con Sandy. Lo vemos llegar la tormenta, pero ¿cómo estar mejor preparados para que por lo menos nos cuesten menos vidas, menos daños económicos, menos destrucción de ciudad, destrucción de infraestructura?
Ese es el gran desafío que tenemos, y yo diría que todos tenemos un papel. Gobiernos centrales, gobiernos locales, la sociedad civil. Como no nos pongamos a trabajar juntos, no vamos a poder con un problema que nos afecta a todos. Así es. Hablamos, como bien mencionan, de prevención, del cuidado, de conocer más qué es lo que se puede hacer, qué es lo que podemos hacer como sociedad, como gobierno. Y también, por otra parte, se mencionaba el tema de los incentivos, que se me hace muy importante. Tenemos el caso del Fondo Verde que crea el presidente Felipe Calderón. Tenemos el caso también de los bonos de carbono. ¿Qué tan importante, cuál es la trascendencia que han tenido estas acciones, digamos, para poder contribuir a este fenómeno? Son muy importantes porque para lograr hacer alguna acción se requiere de algún apoyo en muchas ocasiones. La gente, las comunidades, la sociedad, los gobiernos mismos no siempre cuentan con todos los recursos a su alcance para poder hacer acciones. Entonces, todos los mecanismos financieros que coadyuven la implementación de medidas son muy válidos. En su momento, los bonos de carbono, fue algo innovador al cual los gobiernos locales definitivamente no pueden acceder de manera muy simple. Son pocos los gobiernos locales en el mundo que han accedido a los mecanismos financieros de bonos de carbono, y por eso los fondos verdes son una esperanza. El Fondo Verde recién aprobado y que está establecido ya en la ciudad de Suwon, en Corea del Sur, es una esperanza para que muchos organismos, muchas instituciones puedan acceder a recursos. Hay que ver si los mecanismos para acceder a los mismos son fáciles. La realidad es que los gobiernos locales del mundo, en general, tienen reglas muy difíciles para acceder a los fondos internacionales, no imposibles, y muchas veces pasan a través de los gobiernos nacionales y los gobiernos subregionales, lo que complica el proceso. Pero hay que seguir promoviéndolo, hay que crear otros mecanismos, y los gobiernos locales del mundo hace un par de años firmaron el Pacto de la Ciudad de México, en el cual se comprometen a establecer acciones, medidas para mitigar el cambio climático, para adaptarse al mismo, y tratar de establecer un fondo local para los gobiernos locales y acceder de manera más fácil a esos recursos. Es otro ejemplo de lo que se puede realizar para poder tener alternativas, pero definitivamente todos los incentivos son muy valiosos y esperamos que sigan dándose más opciones en este aspecto. Claro. Opciones al respecto. Es interesante ver cómo, a pesar de los problemas y las dificultades en numerosos países del mundo, se llevan adelante iniciativas para combatir el drama del cambio climático, no solo en América Latina, también en Europa. Y se han realizado conferencias internacionales, pero recién nos decía don Fernando que lo importante, en todo caso, no es esperar que otros hagan algo, sino que hay que empezar a hacer algunas cosas. Y México lo está haciendo. Veamos el siguiente video que nos va a ilustrar mucho más al respecto. El gobierno de México reconoció en 2008 ante Naciones Unidas que el cambio climático puede representar un problema de seguridad nacional. Desde entonces se comprometió a abordar el tema y se ha convertido en uno de los primeros países en desarrollo en contar con una estrategia nacional para enfrentar el calentamiento global, un programa especial en la materia, y a partir de junio de este año cuenta con una ley de cambio climático que prevé metas nacionales tanto en mitigación como en medidas de adaptación. Parte de los objetivos son evitar la deforestación, reducir las emisiones de gases contaminantes en un 30% para el año 2020 y un 50% para el 2050 respecto a los niveles del año 2000. También impulsar las energías limpias e incentivarlas mediante ayudas estatales. Para el 2024, lograr que el 35% de la electricidad venga de energías limpias. Algunas de las acciones relevantes contra el cambio climático de este país han sido la elaboración de un inventario nacional de emisión de gases de efecto invernadero, el impulso a la eficiencia y tecnologías limpias para la generación de energía con centrales hidroeléctricas y parques eólicos. Se ha promovido la construcción de viviendas verdes y sustentables, la sustitución de 50 millones de focos incandescentes por lámparas ahorradoras de energía y la sustitución de refrigeradores. Además, se ha incrementado la superficie de áreas naturales protegidas y se impulsó un ambicioso programa de reforestación denominado ProÁrbol.
Por otra parte, México se convirtió en un actor central en el plano internacional al organizar la 16ª Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático en 2010, donde promovió la creación de un fondo verde que ya comienza a operar para canalizar dinero de naciones desarrolladas a países en vías de desarrollo, a fin de apoyar a estos para enfrentar el calentamiento global. Y los mencionamos también, lo escuchamos también en la cápsula, la ley sobre el cambio climático, que bueno, es una ley que convierte, me parece que es México y Gran Bretaña, en los dos únicos países que han tenido estas legislaciones sobre el cambio climático. ¿Qué tan importante es este paso que se da y qué tan importante es que los demás países tengan legislaciones precisamente sobre el cambio climático? Bueno, la importancia no se puede subestimar, porque la ley nos ayuda a que lo que era una política de un gobierno se transforme en una política de Estado. Y hay condiciones de hacerlo. Yo diría en general en muchos países de América Latina, pero México entre ellos, que deje de ser un tema polémico a nivel político. Ajá. Que todos estemos de acuerdo en que hay que enfrentar la mitigación del cambio climático, hay que adaptarnos a los cambios del clima, y hacerlo como un acuerdo nacional estable. Y a eso ayuda la ley. La ley obliga aquí en México, a nivel federal, y la ley va a obligar a que el nuevo gobierno haga su propia estrategia, diseñe su propio programa. La ley señala también algunas metas deseables a mediano y largo plazo. Por ejemplo, la reducción de las emisiones de México en el año 2050 a la mitad respecto a las que había al arranque del siglo. Y eso es todo un programa de acción, no es nada fácil. Claro. Es decir, la transformación económica que implica estas metas de largo plazo pues son muy, muy radicales. Incluso hay por ahí pues algunas inquietudes de si será posible o no hacerlo, ¿verdad? La reducción del 30% respecto a lo que ocurriría en ausencia de políticas específicas en el año 2020 también está recogido en la ley. Tenemos muy clara conciencia de que mitigar y adaptarnos va a ser costoso, pero va a ser mucho menos costoso que padecer los embates del cambio climático. Entonces, el no hacer es mucho más caro que hacer en cambio climático. Por tanto, hay que hacerlo. Y es posible, es factible, hay la tecnología adecuada. Yo diría que no tenemos otra opción más que empezar a subir el nivel de las acciones climáticas como lo hemos empezado a hacer. Mencionaban en el video anterior, pues, ¿por qué utilizar, por ejemplo, focos incandescentes que son enormemente ineficientes? Bueno, pues en el caso de México, cualquier familia con ingresos pequeños, consumos pequeños de electricidad, puede llegar a un supermercado y llevando sus focos incandescentes se los sustituyen hasta 8 focos por focos ahorradores. Entonces la luz es la misma, el consumo eléctrico puede ser una parte pequeñísima, la cuarta parte tal vez de lo que se consumía antes. Es decir, son medidas ganar-ganar. Medidas a ganar-ganar, sin embargo, sin duda alguna que la principal tarea pareciera ser precisamente con este tipo de detalles, convencer a la población de la necesidad de hacer cambios, pequeños, grandes cambios. Y en ese sentido, por cierto, que nosotros los medios de comunicación tenemos un papel importante que jugar. Sin embargo, yo creo que todo el mundo sabe aquí en México que prácticamente no hay sector de la economía que no esté amenazado por el cambio climático. Y por otro lado, nos encontramos con una comunidad científica que ha llevado adelante una labor ejemplar. Pero también sabemos que para poder hacer los cambios se necesitan muchos recursos. ¿De dónde van a salir esos recursos? Pues precisamente el establecimiento de un fondo verde mundial, que fue una iniciativa original de México, puede ayudar sobre todo a los países emergentes, que son los que son incidentes, ¿verdad? Que sí tienen cierta participación en la emisión de gases de efecto invernadero, porque no están totalmente desarrollados, que es donde se van a efectuar los grandes cambios, que son China, la India, Indonesia, Sudáfrica, Brasil, México, ¿no?
Ahí lo que se puede hacer es acceder a este financiamiento internacional para poder hacer el gran cambio. Pero yo estoy convencido además de que en la situación económica actual, que requiere nuevas ideas, un nuevo vigor, la situación económica mundial, no estoy hablando nomás de América Latina, la cuestión del cambio climático puede ser el motor que genere una nueva economía. Se requiere desarrollo tecnológico, se requieren nuevos instrumentos, se requiere mano de obra calificada, se requiere... ¿Se ha agotado el sistema económico que tenemos? Yo creo que sí. Lo estamos viendo, o sea, es un incidente tras otro. Es como el cambio climático, aunque no se quisiera reconocer, el sistema económico mundial requiere una renovación. Y yo creo que la economía verde, que se le ha llamado, puede ser ese motor que saque al mundo del estancamiento actual, que sea una economía innovadora, una economía de equilibrios, una economía, como decía Fernando, neutra en carbono, lo cual es un desafío que va a requerir innovación, nuevo pensamiento, y eso puede ser la revitalización, digamos, de la economía. Pregunta Gonzalo si el recurso económico se ha agotado. ¿Crees que este sea uno de los factores por lo que de repente no se toman las ciertas medidas que se deben de tomar instantáneas? El factor económico. Es un factor, absolutamente, aunque muchos otros factores son la cuestión de voluntad. Y hablando de gobiernos, hablamos de voluntad política. Cuando no hay la intención de aprender cómo están funcionando las cosas, tampoco hay la intención de cambiarlas. Y eso vemos en muchas autoridades locales, al menos que es el área que nosotros manejamos. Se conoce de manera incipiente la problemática. Muchas autoridades pueden hacer proyectos a nivel local, tienen grandes beneficios, pero no los hacen porque no conocen y no quieren conocer al respecto. Para bien o para mal, a nivel local se tiene la capacidad de trabajar en infraestructura, en servicios públicos, en obras, en transporte, que son algunas de las áreas que contribuyen al cambio climático y también donde se pueden hacer acciones. Pero, otra vez, no se hacen porque nadie ha puesto sobre la mesa el problema y las acciones que se deben de hacer. Y las autoridades tampoco lo han buscado. ¿Qué es lo que puede cambiar las cosas? Definitivamente el poder de la ciudadanía. Como hace rato mencionaba el doctor Tudela, la ciudadanía en toda América Latina está muy comprometida. Conocen del gran problema que es el cambio climático y presionan a las autoridades para que se hagan cosas. Definitivamente ellos son los que viven día a día la problemática. La ciudadanía puede ser partícipe incluso de mecanismos financieros que puedan lograr establecer proyectos a nivel local. Pero bueno, son algunos de los problemas que se enfrentan hoy en día. Algunos de los problemas que se enfrentan hoy en día. Pues bien, pareciera ser que en el caso de México se ha conseguido algo muy importante y es un cierto consenso político. Las grandes fuerzas políticas del país han establecido un consenso con respecto a este tema. Eso no ocurre en todas las naciones. Y sería quizás interesante rescatar eso, don Fernando, como algo necesario, porque los grandes cambios que han tenido lugar en los países en el mundo han venido luego de que las fuerzas políticas han establecido un consenso y al mismo tiempo se ha establecido un consenso entre la política y la sociedad. Este es quizás uno de los temas más trascendentales que tiene la humanidad en este momento y es quizás el momento para producir ese consenso a nivel global. Ya sabemos que ha sido muy difícil. ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde chocamos con la piedra del tope? Es un consenso muy complejo, muy difícil. Lo estamos viendo en las dificultades de las negociaciones multilaterales. Bueno, México fue anfitrión en la COP16 en condiciones muy difíciles, porque acababa de ocurrir lo que muchos calificaban de un gran fracaso en la conferencia de Copenhague, y a México le tocó levantar el régimen multilateral en un momento particularmente delicado de las negociaciones. Y yo creo que en general es muy difícil poner a 195 países, que son los que firmaron la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ponerlos de acuerdo en lo que sea. Pues es muy difícil, como alguna vez hemos visto. Bueno, se resulta muy difícil ponernos de acuerdo a nivel de marido y mujer
respecto a dónde vamos a ir de vacaciones. No todos, ¿sí? Pues imagínense, 195 países, ¿no? Es decir, pero pues no hay más remedio que intentarlo. Y creo que la experiencia de los últimos años es de que sí podemos. Y para empezar, bueno, pues como decimos en México, con dinero baila el perro. Efectivamente hemos empezado a hablar de financiamiento. ¿Es caro? Sí, es caro. Si nosotros planteamos que para empezar a solucionar el cambio climático hace falta movilizar el 2% del Producto Interno Bruto Mundial, pues es un montón de dinero. Pero al mismo tiempo es una muy buena noticia, porque el 2% para salir del problema tan pavoroso que se nos viene encima, pues es baratísimo. Entonces en Copenhague y en Cancún los países desarrollados decidieron poner sobre la mesa la movilización de 100.000 millones de dólares. Es un principio, no es suficiente, pero por ahí va. Yo creo que esa cantidad canalizada juiciosamente puede empezar a poner en marcha muchos procesos de los que estamos hablando. Y el Fondo Verde para el Clima pues tendrá que captar una parte sustantiva de esos 100.000 millones de dólares para el año 2020. Creo que por ahí empezaríamos a cambiar las cosas. Empezar a cambiar las cosas, algo extraordinariamente importante en los tiempos que vivimos, sin olvidarnos de algo que es muy significativo, muy importante. No solo aquellos que disfrutan hoy del sistema pueden ayudar a cambiar esto, sin duda tendrían que hacerlo, pero sobre todo los que más sufren, los pobres y los que sufrirán las peores consecuencias, son quienes más se tienen que movilizar para que se produzcan los cambios que se necesitan. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias a Televisión Educativa de México y al Museo Dolores Olmedo, con esta vegetación espectacular, adecuada, sin duda alguna, para un programa como este.